¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios, que la verdad que nos llenan de verdad, porque nos cuentan cómo les fue con el cambio de aceite, nos cuentan cómo les fue con esto, y la verdad que muchísimas gracias de verdad otra vez a todos. Marcelo. Sí, gracias por los comentarios, gracias por apoyarnos y es un honor siempre hablar y hacer comentar todo esto que nos gusta, ¿no? Que es algo Seguro. Es una charla de amigos, siempre se saca algunas cosas interesantes para hablar y para comentar. Sí. Hoy nos llegaron nos llegó una luz. Sí, la tengo acá. Una luz para el maletero de tu Goldwyn. Acá está. Marcelo, contame un poco de esta luz. Bueno, esta luz es una luz de freno. Es una luz de freno, es una luz que a mí me gusta mucho. Y una de las cosas que sí, en otros videos yo he comentado que la Goldwyn atrás es muy pobre. Muy pobre, a comparación del anterior. Sí. Es como que le faltan luces, como que el maletero quedó incompleto. Yo así la veo. Esto tendría que haber venido de fábrica. Definitivamente. La verdad que esta luz es la de Gold Striker, que la vamos a probar ahora. Es una luz que vale un poquito cara, porque la verdad que no es barata. Vale $269. La pueden conseguir aquí, les voy a dejar el link donde conseguirla. Y viene con un accesorio extra que son los cables plug and play, que por supuesto se vende por separado y te cuesta $109. Que te voy a dejar la descripción aquí. Si realmente quisieran comprarlas, ahí tendrían donde buscarlas. Sí, o sea, poner esta luz completa, la luz nada más, la parte nada más completa, estás hablando de unos $380. Más o menos, sí, la verdad que sí. Y está un poco carita, pero si están por el área de Miami y quieren comprar esta luz, por supuesto lo pueden hacer en JM Honda de Miami, que si van por ahí y hablan de Goldwyn Time, por supuesto le van a hacer un descuento. Van a tener un descuento. Sí, definitivamente. Así que bueno, sin hablar más, vamos a ver cómo se coloca esta luz, porque es un proceso. Es un proceso. Acá mostramos el proceso. No es simple como otras cosas. No. Simple no es, pero tampoco es difícil. Pero tampoco es difícil, exactamente, eso es lo que iba a decir. No es simple, pero es algo que si uno sigue los pasos como acá se lo vamos a mostrar, se puede poner, o sea, cualquiera la puede poner. Definitivamente. Y bueno, de paso quiero agradecer a JM Honda de Miami porque nos facilitó las instalaciones y el mecánico para que nos ayude a poner esta luz. La verdad que muchísimas gracias a JM Honda de Miami. Sí, él lo hace muy fácil, el mecánico lo hace todo muy... Sí, claro, porque lo pone a cada rato eso. Sí, pero no es fácil. No es fácil. No es difícil. Pero tampoco es fácil. Vamos al video. Dale, vamos. Bueno, amigos, lo que vamos a necesitar para este trabajo van a ser un taladro, un metro, una cinta 3M doble lado, un alicate, un Phillips número 2, dos llaves Allen, una es 5 y la otra es 6, y unas precintas de amarre. Vamos a abrir el maletero y para sacar todos los tornillos vamos a necesitar la llave Allen número 5 y el Phillips número 2. Amigos, esto recién empieza. Este es un trabajo de más o menos 40 minutos. Así que hay que sacar todos los tornillos del maletero para poder desarmarlo. Hay que sacar el respaldo del acompañante porque por ahí pasan todos los cables. Una vez que sacamos el respaldo nos va a dar acceso a sacar 3 tornillos de cada lado de la tapa del maletero con una llave Allen número 5. Una vez sacados esos 3 tornillos de cada lado ya podríamos sacar el maletero completo. Presentamos la luz y la ponemos bien en el centro para marcar dónde va a ser el agujero, que más o menos tiene que quedar donde está la N de Honda. Amigos, con un metro medimos que tiene que tener de ancho 2 centímetros y de alto 1 centímetro, que por ahí va a pasar el plug de la luz. Una vez que terminamos de hacer el agujero, limpiamos muy bien la superficie porque ahí es donde vamos a pegar la luz. Ahora sí, pelamos el pegamento de la luz para poder pegarlas en el maletero. Esta es la parte crítica, no se pongan nerviosos y traten de ponerlo lo más
al medio posible, más o menos justo donde está la N de onda. El pegamento 3M, una vez que lo apoyamos en la superficie del maletero, es muy difícil retirarlo, así que traten de hacerlo lo mejor posible. Acuérdense que tiene que quedar un poquito por abajo de donde termina el maletero, porque así evitamos que entre polvo. Usamos la cinta 3M doble lado para pegar el cable de la luz que quede por dentro del maletero. Abrimos los maleteros de los costados para poder sacar el plástico y así poder sacar el asiento. Cuando están sacando los plásticos de los costados, traten de hacerlo suavemente para evitar que se rompan. Para sacar el asiento vamos a necesitar una llave Allen número 6. Cuando estén sacando el asiento no se olviden que tiene un plug que es el que calienta el asiento, así que hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper el cable. Estos cables son extras, es para evitar que el trabajo sea mucho más largo y complicado cuando uno toca la electricidad de una moto. Así que yo recomiendo muchísimo que cuando compren la luz, compren los cables, que por supuesto viene por separado. Gracias a estos cables el trabajo es mucho más sencillo y no tendríamos que tocar absolutamente nada eléctrico de la moto, que eso nos daría muchísimo tiempo de ventaja a la hora de terminar el trabajo. La parte más difícil se hizo la parte más fácil, que es conectar los cables con los colores correspondientes. Una vez que hayamos conectado todos los cables, prendemos la moto y chequeamos que todas las luces estén funcionando correctamente. Y si es así, apagamos la moto. Ahora que sabemos que todas las luces andan perfectamente, vamos a tratar de ordenar todos los cables y ponerlos de una posición para que cuando pongamos el asiento no lastimemos esos cables. Así que hay que tener mucha atención a la hora de cómo ordenar los cables. Acuérdense que los precintos de amarre nos van a ayudar a que los cables siempre estén ordenados. Una vez que hayamos terminado con los precintos de amarre, volvemos a poner el asiento, cerramos el maletero y terminamos el trabajo. Y a disfrutar de estas luces que son espectaculares. Bueno, fácil no fue, pero tampoco fue tan difícil, ¿o no? No, es verdad, o sea, es un proceso. Yo que vi todo el proceso, cuando alguien que lo sabe hacer lo hace, uno ve que pareciera que fuera fácil. Pareciera, pero no. Pero hay una cosa que es muy importante, es tener las herramientas correctas. Definitivamente, por eso siempre es bueno conseguir alguien que se dé maña con estas cosas cuando uno no tiene. Por ejemplo, yo no soy muy de hacer esas cosas, Marcelo mucho menos. No, yo no. Pero si habríamos visto un video como el que vimos recién, y yo me habría animado. Sí, es verdad, sí, claro. Yo me habría animado. Por supuesto, siempre hay que tener las herramientas correctas. Y acá en el video le ponemos las herramientas que se necesitan para poner esta parte. Definitivo. Teniendo esas herramientas se hace todo mucho Y más hay que hacerlo muy tranquilo. Acá estas cosas no se hacen a la apurada ni nada. Se hace muy tranquilo y las cosas salen bien cuando se hacen así. Sí, seguro. Así que bueno, nada, muchachos, muchísimas gracias por todo. Suscríbanse, aprieten la campanita para estar informados de nuevos videos y por supuesto regalamos un me gusta. No se olviden de compartir el video si tienen algún amigo que estaba pensando en poner una luz, sí, claro, de sí, freno, sí. Que la verdad que en luces yo creo que nunca hay que escatimar. No, siempre porque es la visión, es lo que la otra gente te ve. La luz para mí siempre es importante. Todo lo que sea para que otra gente te vea arriba de una moto es importante. Y esta luz es muy linda. No solo que estéticamente es muy linda, sino que también es muy luminosa. No, la verdad que vale la pena lo que vale. Sí, vale la pena. Y vuelvo a repetir, tendría que haber venido de fábrica esta luz. 100%. Bueno muchachos, les voy a dejar la página web de Goldwing Time aquí abajo. Ahí seguramente va a haber algunos tips extra que en el video no salieron. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Dale.